Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Friedman Axel Pavón Peñalosa y hoy les voy a hablar sobre el problema de la escala en diferentes campos de la biología. Bueno, para entender mejor este problema, debemos saber qué son los procesos biológicos. Entonces, los procesos biológicos ocurren en una variedad de escenarios y estos incluyen en varias escalas. Entonces, por ejemplo, pueden incluir las escalas moleculares en los procesos que resultan de la interacción o replicación del ADN, también a escalas celulares, por ejemplo, el resultado de la fecundación entre dos células, o por ejemplo también a nivel de individuo, la interacción depredador-presa, ya como proceso biológico en la interacción entre de la cadena trófica. Para entender y comprender mejor estos procesos hay que estudiarlos en la escala o las escalas apropiadas. Entonces, también necesitamos comprender qué es una escala. Entonces, una escala es una extensión de tiempo y o espacio en donde ocurren estos procesos biológicos. Entonces, podemos observar acá en la gráfica cómo tenemos esa distribución entre kilómetros y tiempo. Entonces, ese espacio nos va a determinar el individuo qué tanto espacio nos va a ocupar, las poblaciones qué tanto espacio nos van a ocupar y al mismo tiempo esos procesos biológicos cómo van a cambiar durante el tiempo. Entonces, que para que un proceso biológico cambie en un ecosistema tiene que pasar mucho tiempo. Básicamente eso es lo que nos está representando la gráfica. Entonces acá podemos observar también en esta imagen eh, qué es lo que ocurre o qué procesos biológicos ocurren en determinados tiempos y espacios. Entonces, por ejemplo, a nivel de célula podemos observar que en horas vamos a tener procesos bioquímicos, a niveles de individuo, a nivel de siglos podemos observar que muchas veces también hay mutaciones y estas mutaciones van a llevar un cambio a los procesos ecológicos de estos organismos. Entonces también tenemos que tener en cuenta que los organismos se van a clasificar en ciertos niveles de integración biológica, por ejemplo, las poblaciones, comunidades, ecosistemas y la biosfera, que son los procesos globales. Entonces, para entender mejor los cambios ambientales a escala global y cómo estas repercuten, perdón, en las poblaciones e individuos, se hace necesario buscar una conexión entre las diferentes escalas para evaluar estos cambios. Entonces hay que tener muy en cuenta que lo que se observa a una escala puede no ser evidente o tener otros mecanismos subyacentes a otra escala. Tenemos que, ¿por qué es importante usar la escala? Y un ejemplo claro de estos es el clima. Entonces el clima está representado en muchos factores también pero a muchas escalas. Entonces tenemos una escala regional, que es lo que ocurre en un determinado espacio mucho más grande, escalas locales o microescalas. Entonces tenemos también que estas microescalas, de estas microescalas va a depender muchos organismos que dependen mucho de ciertas temperaturas y que sus ciclos de vida dependen de estas temperaturas para poder tener un éxito reproductivo. Trabajar adecuadamente la escala espacial, temporal y nivel de organización nos permitirá modelar o predecir esos procesos o cómo van a cambiar esos procesos en el tiempo. Entonces, también podemos observar cómo va a ser la distribución, las rutas de migración, algunos procesos fisiológicos e incluso también enfermedades. Ha habido un mayor reconocimiento en que el problema de la escala a la que se deben considerar los procesos ecológicos es crítico si queremos producir predicciones generales, es decir, qué es lo que va a ocurrir en un determinado espacio, pero mucho más grande, es decir, que nos permita modelar. La dinámica ecológica siempre es estocástica, es decir, al azar, a escalas muy pequeñas, a escalas pequeñas en comparación con lo que es la biosfera. Pero la variabilidad depende de la escala en la que se esté describiendo este proceso. Entonces, para ello vamos a abordar el siguiente artículo review, el problema de los patrones y la escala en ecología, que se ha aprendido en los últimos 20 años, escrito por Jerome Chávez. Entonces, para abordar mejor este artículo necesitamos comprender qué es un patrón. Entonces, un patrón implica algún tipo de repetición y la existencia de una repetición nos va a implicar que esto es posible
de alguna manera posible lograr una predicción. Es decir, podemos observar los patrones de distribución poblacional, entonces podemos observar los patrones casi uniformes entre las plantas, al azar, que no hay ningún orden, o los patrones en grupos, que vemos que ya hay cierto cantidad y grupos y distribución en el espacio, por ejemplo, en los cardúmenes de peces. El problema de los patrones y la escala en ecología se refiere a cómo los fenómenos ecológicos pueden variar según la escala espacial y temporal en la que se van a observar o en la que se observan. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas es la variación de patrones con la escala. Entonces, un patrón observable a una escala puede no ser evidente o incluso puede ser o parecer diferente a otra escala. Por ejemplo, la distribución de una especie puede parecer uniforme a gran escala, pero si la observamos a una pequeña escala puede observarse mucho más agrupada. Otro problema es los desafíos de la interpretación de esos patrones. Los ecólogos deben ser cuidadosos al extrapolar las conclusiones de una escala a otra. Lo que es cierto a un nivel de un pequeño ecosistema puede no serlo a nivel de paisaje o de región. Otro problema es la complejidad de los sistemas ecológicos. Los ecosistemas involucran interacciones complejas que operan a diferentes escalas. Entender cómo se relacionan los procesos a diferentes escalas es un pequeño desafío continuo. Y cuarto, otro de los problemas que tiene los patrones y la escala en la ecología son las aplicaciones en la conservación. El manejo y la conservación efectivos requieren entender cómo los patrones y procesos varían con la escala. Es decir, las estrategias de conservación deben adaptarse a las escalas relevantes para las especies y ecosistemas objetivo. Entonces, entender cómo los patrones y procesos ecológicos varían con la escala es crucial para desarrollar teorías ecológicas robustas y aplicar ese conocimiento desarrollado en la gestión y conservación de los ecosistemas. Entonces, hay que saber entender muy bien todas las escalas y cuáles son esos procesos biológicos y cuál va a ser el resultado de la interacción en cada una de esas escalas, eh, para saber cómo podemos ayudar o colaborar en la conservación de esos ecosistemas, de esas formas de vida o de esas redes que se están eh, acomodando o involucrando. Entonces, en este artículo se revisó el progreso en el campo desde el influyente trabajo de Simon Levin, escrito en 1992. Entonces, en el artículo se habla sobre las nuevas herramientas y enfoques que se han desarrollado, por ejemplo, la estadística y la integración de la matemática, eh, para analizar estos datos. También se menciona sobre la integración de las disciplinas y la importancia de integrar estos conocimientos, por ejemplo, la física y las matemáticas también, para abordar estas cuestiones de escala en la ecología. Mencionó también la teoría de las redes y se discutió cómo esta teoría de redes ha implicado entender las interacciones ecológicas teniendo en cuenta todas las escalas. Y también se menciona la biodiversidad y funcionamiento del ecosistema, es decir, cómo la relación entre la biodiversidad y el funcionamiento del ecosistema va a variar entre cada una de las escalas que nosotros estemos tomando. Tradicionalmente se pensaba que los procesos ecológicos y evolutivos operaban en escalas temporales muy diferentes. Sin embargo, los ejemplos abordados en este review demuestran que la evolución puede ocurrir lo suficientemente rápido como para influir en los patrones ecológicos observables en escalas de tiempo relativamente cortas. Los ejemplos ilustran cómo las escalas ecológicas y evolutivas pueden acoplarse, mostrando que los procesos evolutivos pueden ocurrir lo suficientemente rápido como para influir en la dinámica ecológica. Entonces, como primer ejemplo, tenemos el experimento de los rotíferos y algas, en donde se compararon cultivos de algas de un solo clon de cultivos con cultivos de múltiples clones con depredadores rotíferos. En los cultivos con múltiples clones, donde la presa podía evolucionar, el periodo de oscilaciones y la fase entre depredador-presa se vieron dramáticamente afectados.
Esto demostró que la evolución rápida de las presas puede alterar la trayectoria en un proceso ecológico. Es decir, en el experimento se observó que la posibilidad de evolución rápida en las presas alteraba los patrones clásicos de oscilación depredador-presa. Esto demuestra cómo los procesos evolutivos pueden modificar los patrones ecológicos esperados a escala de población. Otro de los ejemplos que observamos en este review son los pinzones de Darwin. Entonces, se reportaron cambios significativos en el tamaño del pico de los pinzones durante un periodo de 40 años. Entonces, podemos observar cómo son los picos de estos pinzones que no son muy robustos, pero tampoco son muy delgados. El tamaño del pico es un rasgo hereditario, es algo que hay que tener en cuenta. Y este se adapta rápidamente a cambios en la disponibilidad de alimento y presencia de competidores. Es decir, el pico es un rasgo funcional. Por ejemplo, en una sequía de 1977 provocó una disminución de pinzones de pico pequeño debido a la escasez de semillas pequeñas. O en el 2004, la llegada de un competidor, Geospisa magnirostris, resultó en un desplazamiento hacia tamaños de pico más pequeños, en Geospisa fortis. Es decir, los pinzones de Darwin muestran cómo los cambios evolutivos en rasgos morfológicos, por ejemplo, como el tamaño del pico, pueden ocurrir en escalas de tiempo ecológicamente relevantes, como lo son décadas. Estos cambios adaptativos rápidos resultan en patrones de variación morfológica observables que responden a cambios ambientales, como lo vimos en el artículo, que es la escasez de alimento y la llegada de especies más generalistas. Estos ejemplos muestran cómo los procesos que ocurren a una escala, por ejemplo, a nivel de individuo, y la evolución de estos rasgos individuales, como lo vimos en la evolución del cambio o la morfología del pico, pueden influir en patrones observados a otras escalas. Por ejemplo, en la dinámica de las poblaciones, en la estructura de las comunidades y a gran escala me puede influir también en el funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, se ilustra cómo los cambios evolutivos pueden alterar el ambiente ecológico que a su vez influyen en la futura evolución, creando ciclos de interacción entre procesos ecológicos y evolutivos. En conclusión, el problema de los patrones y la escala en ecología sigue siendo un desafío central en la disciplina. A pesar de los avances significativos en los 20 años desde el artículo de Levy, aunque se han desarrollado nuevas herramientas y enfoques, muchas de las cuestiones fundamentales planteadas originalmente aún persisten y requieren más investigación. Por ejemplo, ¿cuáles cuestiones planteadas en el artículo? Por ejemplo, la integración multidisciplinaria. Hace falta integrar mucho más lo que son los aspectos ecológicos, matemáticos y fisiológicos para dar una mayor respuesta a estos problemas, al desarrollar mejores teorías que integren estas múltiples escalas también, la aplicación a problemas globales, es decir, dar un enfoque a estos patrones escala, a problemáticas mucho más grandes, por ejemplo, como el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. En conclusión también, aunque se ha avanzado mucho, el campo sigue siendo fértil para futuras investigaciones y desarrollos, con importantes implicaciones tanto como para la ciencia ecológica básica como para su aplicación en la resolución de problemas ambientales globales. Muchas gracias por su atención, compañeros.